Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos tiempo y bienvenidas, tiempo de noticias en la jornada de este miércoles, día 17 del mes de mayo 2023, en el que cambiamos un poco la fisonomía del tiempo de noticias. Así ocurrirá durante 5 espacios concretos que van a ser esas entrevistas a los alcaldables, a los números 1 de las diferentes listas que concurren con motivo de las elecciones del próximo 28M. Arrancamos esta serie de especiales con Juan Viera, candidato número 1 de una Extremadura digna. Mañana tendremos la presencia de José Calderón, número 1 de Vox. El viernes será Carmen Romero, del Partido Popular. Isabel García Ramos, de Ciudadanos. Somos Villafranca, llegará el martes 23, y cerraremos esta serie de programas especiales con Francisco Jiménez Araya el jueves día 25 de mayo. Por lo tanto, la fisonomía cambia. Arrancaremos directamente con el candidato, la entrevista al candidato. Luego haremos una pequeña pausa para alguna sugerencia y automáticamente entramos en el desarrollo de esa información que daremos en titulares y algunos sonidos del día. Ya damos la bienvenida y agradecemos la invitación que enviábamos tiempos atrás a Juan Viera Benítez, candidato número 1 de una Extremadura digna. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, como ya decimos, gracias por atender esa invitación de los medios municipales de comunicación en directo a las 12, en redifusión a las 8, y también se podrá seguir en redifusión esta tarde a través de Televisión Online en Villafranca. Pues, Juan, estamos, se puede decir, en la primera jornada desde el pasado jueves noche con esa pegada de carteles. ¿Qué tal se va desarrollando la campaña? Bien, nosotros estamos haciendo las cosas que están dentro de nuestras posibilidades y estamos intentando conectar con la gente, hablar con todas las personas posibles y bueno, y difundir nuestra propaganda y nuestras ideas. Anoche concretamente tuvimos una reunión con el Centro de Jóvenes Agricultores de Villafranca de los Barros. Mañana tenemos jueves otra reunión con la Junta de Cofradías, en fin, o sea que estamos desarrollando la campaña dentro de la normalidad y tratando pues eso de difundir nuestro mensaje, que como ya hemos dicho una y mil veces, se trata de queremos acceder al ayuntamiento para trabajar y en la medida de nuestras posibilidades resolver problemas y cuestiones que afecten a la gente dentro de nuestras posibilidades y de las limitaciones competenciales, económicas, etcétera, que tiene un ayuntamiento. Permíteme que te haga una cuestión relacionada con esas reuniones y el desconocimiento, porque hay un programa que se prepara y elabora, quiero pensar, Juan, y luego estas propuestas que se van recogiendo, que se van incorporando al mismo. Sí. Bueno, nosotros tenemos un programa concreto que está elaborado, y estas propuestas de alguna manera ya teníamos recogidas cosas de las que plantearon anoche, porque nos habíamos reunido ya con otras entidades, otras organizaciones agrarias, y bueno, pues sí, siempre se escuchan cosas nuevas y de alguna manera esas cosas hay que llevarlas al programa, concretándolas y simplificándolas, ¿no? Sintetizándolas. Me imagino que cada asociación, cada colectivo tiene sus propias necesidades, ¿no? Exacto, tanto Amadrovi como Plena Inclusión, como la gente joven, como las organizaciones agrarias, el sector agrario, tiene sus cuestiones muy concretas, ¿no? Una circunstancia que igual nos ha pasado por alto es que los 5 partidos que concurren a las elecciones en Villafranca de los Barros son 5 cabezas de lista, como por primera vez, que forman parte de esa candidatura, ¿no? Que, bueno, Juan la última vez se presentó como número 2 por OPDP, quiero recordar, no se conseguía representación municipal. Y bueno, ¿qué motiva a Juan Viera Benítez por parte de Madrid a presentarse como número 1 en estas elecciones? Bueno, pues la motivación es tratar de lo que he dicho antes, ¿no? Hay un grupo de personas que están dispuestas a tirar para adelante, tratar de resolver y apoyar en la medida de nuestras posibilidades, con una serie de ideas que consideramos que hay que llevar a la práctica, que no se plantean o no se han llevado a la práctica, y nosotros podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues a mí no me importa
encabezar la candidatura, no me ha importado, y tampoco me importaría en la corporación municipal pues ponerla en marcha, ¿no? Que, como ya he dicho, dentro de las competencias municipales hay asuntos importantes, pero la mayor parte de las cuestiones que sufren y que afectan a los ciudadanos están fuera de lo que es el ámbito municipal. Y ahí nosotros hemos echado de menos una batalla, una lucha, unas exigencias que son necesarias hacer en esta sociedad. Y quizás ahí, en ese terreno, es donde nosotros consideramos importante nuestra participación. Luego hablaremos de que vosotros no prometéis, porque hay cuestiones que no dependen de la administración local, sino de otros estamentos, otras administraciones, de cara a esos macroproyectos que se puedan ofrecer, ¿no?, al electorado de Villafranca de los Barros. Ya hemos comentado que hace poco más de una semana comenzaba la campaña. Has comentado dentro de vuestras posibilidades que estáis desarrollando dentro de la normalidad, pero claro, para un partido que surge para estas elecciones, permíteme, si me equivoco me corriges, Juan, ¿cuáles son las fuentes de financiación a las que vosotros recurrís? Pues las fuentes de financiación las ponemos de nuestro propio bolsillo, o sea, no tenemos fuentes de financiación externa. Y todo es a fuerza de voluntad de nuestro bolsillo, todo es una financiación interna que cada cual aporta lo que puede y ahí estamos, ¿no? Nosotros no podemos hacer lo que hacen los partidos políticos grandes, porque es normal que ellos tienen más medios económicos. Con lo que no estamos de acuerdo es con los planteamientos democráticos que tiene la ley electoral y que interpreta la Junta Electoral Central. No estamos de acuerdo con esos planteamientos, puesto que si estamos en unas elecciones democráticas, la democracia debe ser igual para todo el mundo. Lo que no puede ser es que se conceda publicidad en función de los resultados electorales obtenidos en anteriores convocatorias, porque eso no es democracia. Precisamente ahora comentaba con una persona, me hablaba de elecciones democráticas y le decía que estas elecciones tienen, lo mismo que otras que se han ido desarrollando, tienen muy poco de democracia desde el punto de vista de que se privilegia a ciertos partidos políticos que han tenido o tienen una representación y se discrimina a aquellos partidos políticos que concurren por primera vez. Si estamos en una verdadera democracia, las opciones deberían ser las mismas para todas las organizaciones que participan en esas elecciones. Entonces, dentro de esos límites, de esos planteamientos, nuestras posibilidades de propaganda, de difusión de nuestro mensaje es mucho más limitado que el de los grandes partidos. Claro, porque después el voto sí se traduce en euro, ¿no? Claro, después, según el porcentaje y el número de votos, el porcentaje según la representación obtenida, la representación individual obtenida y según el número de votos, eso se traduce en unos hechos económicos, ¿no? El Estado paga una cantidad de dinero en función del número de concejales y por cada voto, que no lo sé porque no lo he mirado, lo tengo en la ley, que la he visto 40 veces para ciertas cosas, pero de esas no me he preocupado, ¿no?, por ahora, porque lo que sí es cierto es que los partidos pueden pedir préstamos por adelantado en función de lo que hemos dicho antes, de los resultados electorales de anteriores convocatorias, y pueden ir ya a las elecciones con una cantidad de dinero presupuestada, ¿no? Nosotros... Te has quejado un poco de esa distribución de tiempo que no debería de ser para de aplicarse lo que han sido anteriores comicios. Igual ocurre me imagino que con la ley DON, ¿no?, que discrimina un poco muchos votos con relación a los pequeños partidos, permíteme esa expresión. Sí, la ley DON está organizada al igual que toda la normativa de carácter electoral, para privilegiar, para dar mayores posibilidades a los grandes partidos políticos, al PP y al PSOE. En aquella época era el CDS, Alianza Popular, y todo se organizó para que esta gente pues mantuviese el poder y no hubiese intrusos que intentasen, cambiar el régimen o modificar la estructura de esta sociedad burguesa tal y como está organizada, ¿no? Entonces, pues la ley DON, de alguna manera, es muy
es muy selectiva, ¿no?, en cuanto al privilegio que da a ciertos partidos políticos, a los grandes partidos políticos. A mí me hace gracia cuando oigo hablar a gente diciendo que nos han faltado 30 votos para la mayoría absoluta, nos han faltado 40 votos para la mayoría absoluta. Eso es una falacia total, ¿no? Porque si se hace el recuento total de votos y se divide entre el número de concejales obtenidos, siempre sale una proporción, o por norma general sale una proporción inferior a aquel que se ha quedado sin obtener representación, ¿no? Si sale una proporción al dividir el total de votos por el número de concejales obtenidos de 357, probablemente el que se ha quedado sin obtener representación tenía 400 votos. Lo que ocurre es que por la aplicación de la ley de Ohm se ha quedado fuera. Por tanto, es una falacia eso de que se dice me faltan 50 votos o nos han quedado para obtener otro o para sacar mayoría absoluta. Señores, si la ley de Ohm ya de antemano beneficia a los grandes partidos políticos. Claro, son votos que quedan en el limbo, me imagino. Claro. Esos votos quedan en el limbo. Sí, los votos de los partidos que no entran, esos quedan, se pierden. Juan, vamos a cuestiones concretas. Ha costado mucho confeccionar esa lista de una Extremadura digna. La bellota. No, la bellota la hemos confeccionado rápidamente, ¿no? Porque teníamos gente que estaba dispuesta a participar y no ha habido ningún tipo de problemas en conseguir en unificarnos y ponernos de acuerdo en organizar la candidatura, ¿no? No hemos tenido problemas. Una cuestión que te he planteado en diferentes ocasiones ha sido, bueno, confeccionar la lista, presentarla y caerse Juan Martínez, ¿no? Bueno, sí, el problema de José era, nosotros, bueno, como sabéis, en las candidaturas hay que nombrar un administrador. Los grandes partidos políticos tienen el administrador, ¿no? Que al hacer te obligan en las elecciones a hacer una cuenta, un número de cuentas, en donde se supone que se ingresará lo que obtengas en las elecciones siempre que tengas representación, y un administrador de esa cuenta. Entonces, la persona que de alguna manera, digamos, de más confianza, de más tiempo en esta lucha y todo lo demás, era José. Entonces había que arriesgarse a perder a José en la candidatura, pero ponerlo de administrador, porque no había otra persona, digamos, con la referencia suya, ¿no? Y ese fue un poco el motivo fundamental de esto, ¿no? Bueno, Juan, desde esa distancia que da el no haber formado parte de la corporación en este 2019-2023, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el balance que se hace de la gestión que ha realizado la coalición en estos 4 años? Hombre, nosotros valoramos que desde la corporación municipal se ha perdido mucho el tiempo en debate, en plenos bizantinos, intrascendentes, y cuestiones fundamentales pues no se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, no consideramos que no está bien el hecho de que se haya privatizado la limpieza municipal, por el hecho de que a las personas que de alguna manera tienen su porcentaje de discapacidad funcional, pues el ayuntamiento lo puede contratar perfectamente sin necesidad de privatizar la limpieza y dejar fuera a mucha gente que necesita eso, ¿no? Eso por un lado. Después la burocracia que se exige para que gente trabaje durante un periodo de tiempo. El hecho de que desde la corporación municipal se haya mantenido una distancia respecto a exigencias fundamentales, como es, por ejemplo, los problemas de carácter sanitario que se padecen en muchas localidades y en esta localidad en concreto, los problemas educativos, la exigencia de la construcción de un instituto que es una referencia necesaria para la enseñanza pública, el hecho de las 31 viviendas que se han quedado ahí en stand-by durante 3 años, y si se han puesto en marcha ha sido por la batalla que se ha dado, que hemos estado dando en la puerta de la Consejería de la Vivienda, de las veces que hemos ido a protestar, de los escritos que se han hecho, de las ruedas de prensa que se han dado. En definitiva, consideramos que hay una serie de cuestiones fundamentales que afectan a la vida de los ciudadanos, pues que se han dejado olvidadas
por la corporación municipal. Por supuesto, hay otras cuestiones que posiblemente sean de una valoración positiva, porque en esta vida nada hay absoluto ni nada tiene una vertiente única, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, criticamos pues, cuestiones que de alguna manera la corporación municipal podría haber planteado. Estoy hablando de la corporación municipal en su conjunto, porque al fin y al cabo la responsabilidad es de todos, ¿no? Y bueno, eso es lo que, tal y como valoramos nosotros la cuestión. Hay otros detalles por ahí, más cosas, pero bueno, en términos generales ha sido esa, ¿no? ¿Y el papel que ha hecho la oposición, cuál es la opinión que le merece? Hombre, yo creo que la oposición ha consentido que el gobierno haya funcionado de esta manera y debería de haber estado más atento a todas estas cuestiones que digo yo. Se ha limitado más a los debates en los plenos, las discusiones y todo lo demás, que a veces eso no se traduce en nada antes de plantear alternativas más serias, ¿no? en este tipo de cosas que estoy diciendo, ¿no? Una legislatura que bueno, nos encontramos con una pandemia, que no teníamos un manual de cómo atajarla, cómo solucionarla, que imagino que también ha sido palos en las ruedas, ¿no? Hombre, de cualquier equipo de gobierno, ¿no? Indudablemente que la pandemia ha tenido unos efectos negativos en los comportamientos políticos, ¿no? En la capacidad de desenvolverse y en hacer frente a ciertas situaciones. Eso es evidente y no hay que negarlo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, Juan, ¿cuáles son las líneas generales en las que va a hacer especial hincapié o incidencia una Extremadura libre? Bueno, nosotros, así por mencionar algunas líneas generales, consideramos muy importante el apoyo a Madrovi. Bueno, más que el apoyo a Madrovi, la lucha contra la droga. Consideramos que es una cuestión fundamental, es una línea importante. Consideramos muy importante también el apoyo a plena inclusión en cuanto a la capacidad para la incorporación social y la integración plena. Consideramos la cuestión de la juventud, que hay que establecer un plan de trabajo con la juventud. Consideramos el hecho del bienestar social en el sentido de limpieza, calles, jardines, etcétera, ¿no? La cuestión agrícola, consideramos muy importante el apoyo al sector agrícola en una serie de problemas que tienen, sobre todo más pendientes con la Junta de Extremadura, con la Consejería de Agricultura. El problema del agua, que es de la sequía, que es un problema muy importante y que se está transformando, está adquiriendo un carácter, digamos, que supera a todo lo demás, ¿no? El problema que se va derivando poco a poco es muy importante. En definitiva, creo que, bueno, y después nosotros, por supuesto, intentaremos potenciar y apoyar todas las cuestiones inversoras que se planteen en la localidad en cuanto a la creación de empleo. No prometemos obras, no prometemos grandes proyectos porque no podemos, ni tenemos tampoco capacidad económica, como he dicho antes, en un ayuntamiento para hacer eso, pero sí apoyamos todos aquellos proyectos y aquellas inversiones que se planteen en esta localidad, ¿no? En líneas generales son un poco las ideas que tenemos así por encima, ¿no? Por supuesto, consideramos también en la cuestión educativa la necesidad que hay de potenciar ciclos formativos actualizados, basados en la tecnología actual, la automatización, etcétera, que muchos jóvenes la necesitan. Precisamente ayer yo participo en un programa de televisión en Mérida, en televisión extremeña, cada periodo de tiempo, cada 15 días aproximadamente, y ayer participé con Jorge Gruar, que es un industrial importante en Mérida, y me planteaba eso, la necesidad que hay de alumnos que tengan una formación tecnológica, de diseño, de acuerdo a las tecnologías actuales, que era una cuestión que demandaban de una manera muy importante, ¿no? Por eso creo que hay que adaptar los ciclos formativos y
Por eso precisamente es necesario que el instituto se haga cuanto antes, ¿no? Para poder incorporar ciclos formativos que vayan en esta dirección, ¿no? Pero imagino, Juan, que al electorado le gustará oír o le gustará leer medidas concretas, ¿no? Porque en el sentido, sí, nos preocupa Madrovi, plena inclusión, la juventud, la agricultura, la sequía, la educación, pero... Sí, bueno, nosotros en la cuestión de queremos que las escuelas deportivas municipales sean totalmente gratuitas, que todos los alumnos puedan realizar las actividades que deseen, de acuerdo en las mismas condiciones técnicas y económicas. Consideramos que la línea azul que hay en el centro del pueblo hay que eliminarla, ¿no? Es una cuestión importante. Los aparcamientos. Exactamente, eso hay que quitarlo porque ni económicamente da un valor que potencie el comercio o que tenga una repercusión económica en el ayuntamiento. Consideramos que hay que potenciar la educación orientativa en los centros de primaria, potenciar las actividades la contratación de personal de limpieza en el sector educativo. En fin, hay cosas concretas, ¿no?, que tenemos en marcha. ¿Qué es lo que el electorado quiere oír o quiere leer, ¿no, Juan? Que se propone para el polígono industrial, que se propone... Hombre, nosotros para el polígono industrial ya hemos dicho que en la medida en que se presenten proyectos inversores, nosotros apoyaremos esos proyectos inversores. Si hay necesidad, lo que tanto se habla de comprar suelo, pues habrá que comprarlo, o sea que estamos abiertos a eso, ¿no? Y bueno, pues cuestiones que irán surgiendo también sobre la marcha, que de alguna manera concreta no están definidas, pero que no renunciamos a ellas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las necesidades, Juan? Si habéis contactado con empresarios, comerciantes, autónomos en este sentido. Bueno, con la Asociación de Empresarios estamos pendientes de reunión, no nos hemos reunido, programamos una reunión pero no pudo ser por circunstancias familiares. Y en cuanto a por ejemplo, en el caso del sector agrícola, lo más importante, lo que plantean ahora mismo ya es la necesidad de un punto de agua. Un punto de agua, puesto que desde donde tomaban el agua anteriormente está cerrado o se va a cerrar. Entonces necesitan inmediatamente el punto de agua. Hay una serie de planteamientos en relación a la Consejería de Agricultura, pero que bueno, que quizás tengan... ahora, si quieres, lo comentamos más detenidamente. En la cuestión de plena inclusión, nosotros queremos crear un grupo de voluntarios que apoye a estos alumnos para que puedan participar en las diferentes actividades de carácter deportiva o de otro tipo tranquilamente, ¿no? También en la cuestión de Amadrovi, nosotros queremos crear una concejalía contra la droga, una concejalía que esté específicamente destinada a la lucha contra la droga, en colaboración con entidades, personas especialistas en esta materia, y apoyarlos en un objetivo que tienen, que es más difícil, pero que nosotros lo tenemos entre manos, y es la creación de una empresa de inserción social para todas aquellas personas que salen o están combatiendo contra esta enfermedad que es la droga, ¿no? Entonces consideramos que hay que apoyarlos en ese aspecto. Y bueno, y después en la cuestión deportiva, aparte de ese planteamiento, nosotros nos gustaría potenciar la capacidad de almacenamiento, que están un poco escasos, y por supuesto las infraestructuras, que valen mucho dinero, pero intentaríamos trabajar en ese sentido, ¿no? El campo de fútbol pues está mal, lo estuvimos viendo, habría que prepararlo, en fin, ahí en ese sentido, digamos, son cuestiones que dependen más de otros organismos, pero que nosotros los llevamos en nuestro programa para intentar conseguirlo, ¿no? Bueno, ¿qué le pide la ciudadanía,
Juan, porque os reunís con asociaciones, con colectivos, que son concretamente cuestiones, me imagino, concretas de sus necesidades, pero la ciudadanía con esa conversación que mantenéis, ese tú a tú, ¿qué es lo que se os pide? ¿Qué es lo que necesita en este caso Villafranca de los Barros? Bueno, depende, ya he comentado un poco la cuestión en el aspecto deportivo, ¿no? Las infraestructuras deportivas, la cuestión en la lucha contra la droga y en la lucha con la inclusión de las personas que tenemos ahí. En el sector agrícola, pues el problema que tienen es la aplicación de la ley del 2030, de la Agenda 2030, que plantea una serie de cuestiones que perjudican enormemente a nuestros agricultores, como por ejemplo el hecho de que el territorio de la comarca Tierra de Barro, a los efectos de la paz, tenga la misma consideración que la zona, por poner un ejemplo, ¿no? Sin despreciar, que la zona de la Siberia extremeña, ¿no? O el hecho de que a la hora de la reducción del IBI pues se tengan en cuenta que los ingresos del 2023 sean comparables a la media de los años 20, 21 y 22, cuando en esos años, por la pandemia y por los efectos económicos, pues los niveles han sido muy bajos, ¿no? Entonces, lógicamente, si comparamos el 2023 con eso, pues no hay posibilidad de reducción de ese 20% del IBI, que por cierto no lo pierden los ayuntamientos, lo pone el Estado, la cantidad que sea, ¿no? También están muy preocupados por la directiva de la Unión Europea en cuanto a que las labores nocturnas en ciertas zonas, en ciertos terrenos, como por ejemplo en olivares y en viñas, están prohibidas para no alterar la cría y reproducción de animales. Ellos dicen que en la cuestión de olivos sí es cierto, pero en el asunto de las viñas, pues lógicamente les perjudica bastante, ¿no? Y sin embargo esa directiva ahí no tiene tantos efectos. En fin, en el aspecto educativo, pues es una cuestión importante que nosotros llevamos también en el terreno, en nuestro programa electoral, y es que tratar de hacer una plataforma única en la calle Lepanto al objeto de facilitar tanto la entrada de alumnos en el colegio de la Coronada, como preparar el pequeño parque infantil que hay en el lateral, allá junto al puente, y bueno, el aspecto ese, ¿no? En fin, esos son un poco los planteamientos que nos da a conocer las diferentes asociaciones. Estuvimos hablando también con la Asociación Oncológica, que bueno, pues ellos están muy interesados en la financiación, lógicamente, de la investigación del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que además yo en ese aspecto tengo una sensibilidad mucho mayor, pues tengo una hermana que tiene un cáncer de páncreas y entonces pues lógicamente estoy bastante sensibilizado y creo que allí hay que poner todo el esfuerzo posible por apoyar a esta asociación y por apoyar a los organismos que llevan a cabo la financiación de este tipo de enfermedades, ¿no? En fin, son cuestiones que no recuerdo todas, pero que de alguna manera ponen de manifiesto que en la sociedad de Villafranca existe una preocupación por una calidad de vida, por conseguir un bienestar social, un bienestar cultural y un bienestar sanitario y educativo, ¿no? Y para eso creo que tenemos que, al menos la corporación municipal que entre, deben ser las líneas maestras a plantear, ¿no? Por supuesto, ya digo que con capacidad económica va a ser muy difícil, pero hay que movilizar y exigir a las instituciones esas cuestiones que son fundamentales en la vida de los ciudadanos, sanitarias, educativas, culturales, etcétera, ¿no? Juan, la agricultura lógicamente es un factor importantísimo en nuestra localidad, ¿no? ¿Cuál es la opinión, la postura de nuestra Extremadura con relación al regadío en Tierra de Barro? Nosotros precisamente hemos estado comentando el tema con las diferentes organizaciones agrarias con las que nos hemos reunido
y la verdad es que se nos plantean muchas dudas y ellos plantean bastantes críticas al respecto, ¿no? Y la duda principal que se plantea es el hecho de el problema de la sequía del agua, ¿no? Que en unos momentos en donde las posibilidades de acceso al agua están muy limitadas, pues parece ser que la crítica se exacerba, ¿no? En ese momento, ¿no? De todas maneras, el hecho de que hubiera regadíos, pues que si tuviéramos agua, pues sería una cosa importante, ¿no? No solamente por el hecho de la producción agrícola, ¿no? El incremento de la producción agrícola y el trabajo que ocasiona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el problema general es el problema de la sequía. Y después la crítica que se hace a algunos aspectos técnicos de la manera que se ha desarrollado ese proyecto, ¿no? Quizá de una manera muy poco colectiva, ¿no? Con poca consulta a los agricultores y a las personas más afectadas, ¿no? Es un poco el planteamiento general que nos han hecho, ¿no? Y un tema que viene como que de muy atrás, ¿no, Juan? Sí, José me acaba de decir que desde 1970 o yo no sé cuándo me habla de los proyectos de regadío aquí en Tierra de Barro. Digo que ha habido momentos donde el agua ha sido un bien que se ha manado, ¿no? Y que se podía haber hecho en aquella época, ¿no? Bueno. Con más... Oye, Juan, a los que vienen vendiendo unas bajadas de impuestos, ¿qué le diría? ¿Qué le diría una Extremadura digna? Porque raro es el político hoy en día que no viene a Villafranca de los Barros y habla de bajada de impuestos, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la bajada de impuestos en la cuestión municipal tiene unos efectos mínimos. O sea, que si de por sí ya los ayuntamientos tienen poca capacidad económica, el porcentaje que repercute esa bajada de impuestos es mínima. O sea, además de disminuir los ingresos, esa disminución no tiene efectos. O sea, no hay efectos porque la capacidad económica del ayuntamiento es mínima. Prácticamente todo proviene de las transferencias del Estado, y todo proviene de las transferencias de la comunidad autónoma, de los programas de colaboración económica municipal y de las transferencias directas de la comunidad autónoma, ¿no? O sea que incluso al decir que bajar impuestos va a significar menos servicios públicos, en el caso concreto de los ayuntamientos es que esa bajada es tan ridícula, tan poco efectiva, que tampoco repercute en los servicios públicos, porque los servicios públicos, como he dicho antes, en la inmensa mayoría dependen de administraciones de ámbito superior al ayuntamiento. Por tanto, cuando se habla en el ámbito local de rebaja de impuestos, que vamos a bajar el IBI, que vamos a bajar tal, lo único que se pretende con ello son cuestiones electorales, una propaganda electoral para sacar votos, porque eso no es eficiente. Aquí no tenemos unos ingresos de cientos de millones o de decenas de millones, de tal manera que al bajar los impuestos, pues reduzcan ampliamente la contribución popular a esos ingresos. Es que son cantidades ridículas, porcentajes ridículos que no tienen influencia en la administración municipal ni en la prestación de servicios públicos. Son juegos malabares para sacar votos, no es para otra cosa. Es que, una curiosidad, los ingresos de los ayuntamientos, ¿qué depende? Aparte de esas transferencias, como dice, que vienen de otras administraciones, ¿cuáles son los ingresos? ¿Qué ingresos repercuten directamente o cobra el ayuntamiento directamente? Sí, hay unos impuestos directos que están relacionados que afectan sobre todo, están relacionados con la capacidad económica de cada cual. Hay unos impuestos directos, tasas, prestación de servicios, etcétera. Y eso aquí en Villafranca de los Barros, esas cantidades, exactamente ahora mismo no lo recuerdo, pero pueden suponer a lo mejor el 30% de los ingresos municipales.
la mayor parte de los ingresos municipales viene de lo que he dicho antes, de las transferencias del Estado, de la colaboración para servicios sociales de la Junta de Extremadura, de las transferencias directas de la Junta de Extremadura, de los programas de colaboración económica de la Junta de Extremadura, que son para empleo, mínimos vitales, empleo mínimos vitales para las residencias, ayudas a las residencias, centros de día, centros de noche. O sea, la mayor parte del dinero que funciona, con lo que funcionan de los presupuestos municipales, son transferencias del exterior, la parte más importante. Y lo que recauda el ayuntamiento de impuestos directos o mediante impuestos indirectos, son cantidades que no, quizás sea el 30% o si acaso el 40%, pero son cantidades muy inferiores a lo que viene del exterior. El programa que se propone como gobierno desde una Extremadura digna, Juan, para el próximo periodo 2023-2027, tiene en cuenta el pequeño comercio, tiene en cuenta el mercado de abastos, la supervivencia de esa tienda de cercanía. Hombre, desde luego nosotros consideramos que el comercio, el pequeño comercio, es fundamental, ¿no? En cuanto a que hay que potenciar la capacidad económica de la gente, ¿no? De los vecinos, que son los que consumen y son los que potencian el pequeño comercio. Y eso también está relacionado, pues, con estas ayudas que se reciben del exterior, ¿no? Y con otras cuestiones de trabajo y tal. Por ejemplo, en relación con todo esto, es fundamental que en los sectores productivos, los trabajadores de los sectores productivos de la localidad, de las grandes empresas de la localidad, que forman la mayor parte o una parte muy importante de la población que consume, pues tengan unos salarios dignos, y por eso nosotros, desde una Extremadura digna, nos planteamos apoyar aquellas luchas, aquellas exigencias de los trabajadores de las diferentes empresas de esta localidad para exigir unas condiciones salariales, unas condiciones económicas que sean decentes. Lo mismo que consideramos que para apoyar el pequeño comercio, para apoyar el consumo interno, pues los pensionistas, que también hay un sector importante de pensionistas, deben de tener unos ingresos decentes. Y en ese sentido nosotros estamos peleando y apoyamos a los movimientos de pensionistas, porque hay que conseguir que las pensiones sean dignas. Hay pensiones de 600 euros que hoy día, pues mucha gente difícil puede vivir con esas pensiones, ¿no? Entonces, desde luego que hay que luchar. Pasa lo mismo que con las subvenciones que se reciben de las ayudas a domicilio, que son para atender a personas mayores y personas dependientes, que son cantidades mínimas para los trabajadores, que no sé qué cantidades, pero apenas llegan, se lo superan en poco los 500 euros, y bueno, que son cuestiones básicas para que el pequeño comercio subsista y sobreviva, porque si la gente no tiene ingresos no puede consumir. O sea, esa es una cuestión fundamental. Entonces, nosotros, efectivamente, ¿cómo podemos apoyar al pequeño comercio? Pues podemos apoyarlo desde ese punto de vista. La cuestión de los impuestos y todo lo demás, pues yo creo que, como he dicho antes, eso en poco repercute el mantenimiento de un nivel anual de ingresos, ¿no? Y en cuanto a la plaza de abasto, pues eso es un problema, pero es un problema aquí y en muchos sitios, ¿no? El replanteamiento que se puede hacer de la plaza de abasto. Y si te soy sincero, nosotros ahí hemos pensado algunas cosas, pero que creo que son más bien de carácter especulativo, ¿no? Pero algo habrá que hacer, algo habrá que estudiar ahí. Claro, porque has hablado, Juan, de pensiones, ¿no? de paro, etcétera, pero claro, eso es algo que se escapa de la mano a vosotros, ¿no? Que no depende de vosotros más que pataleo y reivindicación, ¿no? Sí, bueno, pregunto. Hombre, yo creo que por supuesto es una cuestión fundamental, es que si queremos potenciar el comercio en la localidad, que no me venga nadie a decir que lo va a potenciar de esta manera, que lo va a potenciar de otra. No. Si se quiere potenciar el comercio en la localidad, la gente tiene que disponer de ingresos para consumir. Lo demás lo discuto con quien sea, ¿no? Que
no, yo creo que propuestas concretas en ese sentido, de decir, vamos a hacer esto para que se consuma más, vamos a hacer otro para que se consuma menos. Yo creo que eso son discusiones bizantinas. El problema es que la gente tenga ingresos para consumir. Si no, está ocurriendo lo que está sucediendo lo que estamos viendo, que cada vez hay menos gente en los pueblos, que la gente se va poco a poco, unos pueblos pierden población de una manera rápida, vertiginosa, otros pueblos pierden población de una manera más lenta, pero el caso lo tienes aquí en Villafranca. No hace falta irnos muy lejos, como poco a poco, gradualmente, se va perdiendo población. Y si se pierde población es porque la actividad económica, la actividad de consumo, pues no da para más, ¿no? Entonces yo creo que una cuestión que nos tenemos que con la que nos tenemos que concienciar en los pueblos es el hecho de una capacidad reivindicativa, que Extremadura tiene que cambiar su chip de alguna manera. Lo que no puede ser es esto. Y yo no veo otra solución. Se pueden, ya digo, plantear cuestiones parciales, cuestiones muy elementales de que vamos a hacer esto para que venga más gente, para que tal, pero el problema antes o después sigue siendo el mismo. Y no sé qué baraja y qué pensamiento tenéis, Juan, sobre la salida de la juventud del pueblo. ¿Cómo se puede revertir esa situación? Hombre, bueno, pues el problema es la creación de empleo, lógicamente, para que la gente no se vaya y para que los jóvenes tengan posibilidad de mantenerse aquí, pues hay que crear empleo. Y la creación de empleo depende, como siempre, independientemente de que el ayuntamiento disponga de suelo para alojar, para que vengan empresas y todo lo demás, que también es cuestión económica por parte del ayuntamiento, disponer de más o menos suelo. La instalación de empresas depende de la intervención de otras administraciones y del interés de empresarios que vean en Villafranca posibilidades por mano de obra cualificada, posibilidades de comunicación, que hay muchas, y una mano de obra cualificada se consigue en los centros educativos. Por eso es importante que en el centro educativo se establezcan ciclos formativos pues de carácter actualizado, ¿no?, de lo que necesita la economía actualmente, o que las escuelas taller, que hay posibilidades de ellas también, se orienten hacia cierto tipo de actividades. No sé lo que ha pasado con la pintura, con la escuela de talleres de pintura, según me comentaban, pero a la hora de colocar a los alumnos, a los 25 o 30 alumnos que había en esa escuela... Del anterior. Sí, del anterior, pues ha habido que hacer malabarismo para colocarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso influye, ¿no?, en que venga gente. Y después otra cuestión muy importante es agarrarse al plan estatal de vivienda, de la vivienda hasta el año 2025, en donde los ayuntamientos pueden ofrecer suelo a la comunidad autónoma para la concesión a constructores, a empresarios de la construcción, para que hagan viviendas, ¿no? Que aunque el plan estatal es un tanto discriminatorio y no es tan asequible ni social como dicen, pero de alguna manera llevaría a la construcción de viviendas, que también es una forma de empleo y es un desarrollo del comercio. Por eso hay que la cesión de vivienda a las comunidades autónomas, y que éstas se lo cedan a los constructores para la creación de viviendas, da origen a que esas viviendas hay que amueblarlas. Hay que poner frigorífico, hay que poner televisor, hay que poner cocina, hay que poner cosas que desarrolla el comercio de la localidad, ¿no? Entonces es muy importante también. No solamente hay que pensar en el suelo industrial, también hay que pensar en la posibilidad que ofrece el Plan Estatal de la Vivienda, del periodo
23, 25 creo que es exactamente, de la cesión de suelo a la comunidad autónoma, que en algunas localidades se están haciendo ya. En Mérida concretamente se van a hacer por este mecanismo 52 viviendas, en Almendralejo creo que se han comenzado ya 20 y tantas, y bueno, y aquí existe la posibilidad esa también de comprar suelo o ceder suelo para este tipo de cosas, no solamente en la cuestión industrial, que hay que pensar también en esas otras cosas, ¿no? Porque esa es una solución más asequible económicamente que la que el ayuntamiento construye viviendas. ¿Tiene potestad el ayuntamiento de poder edificar en este sentido, Juan? El ayuntamiento puede edificar, ¿no? Lo que pasa es que la edificación se hace a través de la cesión de suelo a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma a constructores, y esos constructores son los que construyen las viviendas. Se les concede unas prioridades de que pueden alquilar ellos las viviendas durante unos 50 años a unos precios que suponen para viviendas normales de 80 a 100 metros entre 400 y 500 euros, que no son alquileres asequibles de acuerdo a lo que gana hoy la clase trabajadora, pero que de alguna manera, bueno, pues sería una forma de avanzar en ese terreno, al mismo tiempo que se crea empleo y se da opción al pequeño comercio de la localidad, porque ahora, cuando se terminen las 31 viviendas y se asignen, que estamos hablando con la delegada, con la directora general de la vivienda para que nos informe y se haga público de cuándo se van a empezar a conceder las viviendas, porque según la ley esas viviendas se tienen que conceder antes de que termine la construcción, o sea que prácticamente estamos metidos ya en ese periodo. Una vez que se construyan y se adjudiquen esas viviendas, la gente tiene que comprar y tiene que poner eso, lo que estamos hablando, tiene que poner frigorífico, televisor, mesas, muebles, etcétera, 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 que es un desarrollo del comercio de la localidad y es la mejor manera. Por lo tanto, un ayuntamiento como tal no puede... Bueno, puede hacerlo puede si edificar, tiene... Puede edificar 10, 12, 14 viviendas porque haya demanda en este sentido, Juan. El ayuntamiento puede edificar, para eso... La alternativa más asequible es la cesión de terreno. Claro, es tal y como está establecido ahora mismo en el plan estatal de la vivienda hasta el año 20, me parece que es periodo 23-25, no me hagas mucho caso, pero creo que es ese, tal y como está establecido actualmente, que ya algunos ayuntamientos lo están haciendo. Bien. Entonces, es una posibilidad para la creación de empleo, para el desarrollo del comercio, etcétera, ¿no? Que no es solamente la obsesión que tenemos de decir, hay que desarrollar el polígono para que vengan industrias, hay que desarrollar, porque hay otros mecanismos también que contribuyen al desarrollo de... Imagino que el sector empresarial y el privado debe ser la alternativa a que el ayuntamiento deje de ser una de las empresas más importantes de la localidad, ¿no, Juan? Los contratos de un mes, los contratos de X días, no solución. ¿Hay alguna propuesta, hay alguna alternativa que se plantee de peso desde una Extremadura digna? Hombre, nosotros la idea que nos gustaría poder llevar a cabo es la creación de una empresa municipal de la construcción. Que creo que eso sería una cuestión importante para generar una estabilidad y generar unas posibilidades de construcción, de desarrollo de la vivienda y de solucionar un problema fundamental que hay en esta localidad y lo mismo que en muchas localidades. Además, es un problema que crece como el aceite, que impide pues el desarrollo de la creación de familias, impide la natalidad, impide muchas cosas, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, pues sería muy importante, y nosotros lo pensamos y tal, la creación de una empresa municipal destinada a la construcción, ¿no? También estamos en contacto, lo que pasa es que eso es una idea poco desarrollada todavía, una empresa municipal energética, ¿no? Que se está planteando en algunos sectores sociales, se está planteando el hecho de desarrollar sectores políticos, el hecho de desarrollar en diferentes localidades la creación de empresas municipales de carácter energético, ¿no? Para facilitar el consumo y la disminución del precio de la energía. Es difícil, pero bueno, son ideas que están ahí en el ámbito político. Esa idea de una creación de empresa municipal de la construcción no chocaría en este caso con el sector privado, Juan.
Hombre, en algunos aspectos puede chocar, pero siempre que se limite a la construcción de terrenos públicos y siempre que tenga una orientación social, pues no debe chocar, porque el sector privado tiene su campo de acción. Bueno, me imagino que es mucha la vinculación o desvinculación que puede haber cuando gobierna un partido de un color en un ayuntamiento, diferente en una comunidad, diferente en un país, ¿no? Sí, bueno, es que precisamente todo tiene sus raíces, ¿no? Son cuestiones teóricas, pero que son la realidad de las cosas, ¿no? El hecho de que no haya autonomía, de que los ayuntamientos no tengan autonomía normativa, ni capacidad económica, ni autonomía económica, determina que ocurra, que surja el caciquismo, en el sentido de que en un pueblo los líderes políticos proponen la creación de obras, inversiones, etcétera. El de ámbito superior, lógicamente, como el ayuntamiento no tiene medios económicos para hacer eso, tiene que recurrir al de ámbito superior. El de ámbito superior lo concederá o no lo concederá según las pretensiones que reciba de otras localidades y según las relaciones o intereses políticos que tenga en otras localidades. A lo mejor le interesa más acceder a lo que solicita otro ayuntamiento porque allí tiene más respaldo político que a lo que pide otro ayuntamiento determinado, porque ahí hay menos respaldo político de cara al futuro y tal, ¿no? Entonces, eso crea, y bueno, y lo mismo que a nivel estatal, donde las cosas serían ya de mayor dimensión, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Por eso digo que la solución a este tipo de cosas, a evitar esta dependencia, pues sería el hecho de que los ayuntamientos tuviesen una autonomía política, económica y normativa, que era lo que se planteaba en la transición política, que se daba opción, de acuerdo a lo que se manejaba en aquella época, a que los ayuntamientos tuviesen posibilidades económicas amplias y normativas, ¿no?, para evitar este tipo de cosas. Lo que ocurre es que después ya los grandes partidos políticos pensaron que eso podía ocasionarle problemas y la pérdida de su influencia. Entonces organizaron un sistema constitucional, un sistema normativo, en donde los ayuntamientos, las poblaciones no tienen capacidad de decisión, no tienen capacidad de influencia, y son grupos concretos determinados, grupos políticos determinados concretos los que deciden, y tenemos ese problema que tú dices. Cuando se habla de que, bueno, a mí no me importan las ideas, me importan las personas, ¿no? El ideario de una Extremadura digna, hablamos de un partido de izquierda puro. Podríamos decir que es el único, partido de izquierda puro que concurre a las elecciones en Villafranca de los Barros. Hombre, yo lo de puro ya sabes que soy dialéctico, en el sentido de que no acepto la virginidad ni la puridad de nadie, ¿no? Todo el mundo, todas las personas tenemos nuestras contradicciones y tenemos nuestros fallos en este sentido, ¿no? Pero nuestras ideas en este aspecto, pues sí, se salen fuera de lo que es el ámbito político normal y corriente que conocemos, ¿no? Nosotros no somos como el PSOE, ni somos como el PP, ni somos como Vox, ¿no? No somos como el PSOE porque si no estaríamos en el PSOE, ¿no? Ni somos como Podemos tampoco, ni mucho menos, aunque no se presentan estas elecciones. Nosotros tenemos unas características determinadas que creo que llevamos ya muchos años demostrándolo en nuestras luchas diarias, que sabemos que no tienen un rendimiento publicitario ni esa influencia que pudiera tener o que pudiéramos tener si dijésemos otras cosas. Pero consideramos que la realidad, precisamente hoy terminaba de leer un libro de Eduardo Galeano, en donde decía, se hacía la pregunta, decía, oye, fulanito, ¿tienes enemigos? Y decía, no, yo no tengo enemigos, tengo todos amigos. Dice, pues entonces nunca has dicho la verdad. Porque si dices la verdad, inmediatamente te empiezan a surgir enemigos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no nos consideramos puros, tenemos nuestras contradicciones,
pero en la medida de nuestras posibilidades y siempre que podamos queremos decir la verdad. Juan, ¿has sido militante del PSOE? Pregunto. Sí, yo he estado en el Partido Comunista en la época de la transición, trabajé en el Partido Comunista. Después, por una serie de razones, todo lo demás, abandoné el Partido Comunista cuando empezó el periodo del eurocomunismo. Yo no estaba de acuerdo con eso tal y cual, y estuve en el Partido Socialista, y después dejé hace ya bastantes años que dejé el Partido Socialista. Ha tenido la experiencia de gobernar también un municipio, ¿no? Sí, también estuve gobernando durante 5 años un municipio, tenía entonces 24 o 25 años, pero bueno. Entonces las ideas revolucionarias eran más fuertes y más poderosas, que se pagan, pero bueno, es lo que es creerse la democracia, que yo por eso digo que las elecciones estas no son democráticas, porque no me creo este tipo ni esta democracia, pero bueno, aquí estamos luchando por lo que podamos. Pero es un poco poner explosivos sobre los cimientos del estado del bienestar, ¿no? No, aquí el estado del bienestar... No tiene nada que ver. El estado del bienestar, si volvemos atrás en la historia, el estado del bienestar se creó una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial. La oligarquía, las élites económicas europeas y americanas vieron que el triunfo en la Segunda Guerra Mundial había sido debido a un movimiento de las clases trabajadoras en los países más importantes, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Y una referencia que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, para contrarrestar todo esto, las élites económicas crearon lo que se empezó a llamar el estado del bienestar para, digamos, acallar y calmar a la lucha de las clases trabajadoras. Es decir, no, vamos a ver, tenéis aquí algo, conformaros con esto, tal y cual. Ese estado de bienestar ha durado durante un periodo de tiempo, mientras las cosas económicamente han ido bien, hasta el periodo de Margaret Thatcher y el Ronald Reagan, que establecieron lo que se llamó el Consenso de Washington. A partir de esa época ha habido la crisis del sistema ha ido cada vez más, por muchas razones, que bueno, si quieres otro día las comentamos y te las explico. Pero la crisis del sistema capitalista ha ido creciendo cada vez más, y en la medida que va creciendo, pues se van eliminando derechos sociales. Ahora tenemos que se destinan grandes cantidades de dinero a la guerra, a la industria armamentística, a la industria militar, y esas cantidades de dinero tan enormes pues se sacan, se obtienen reduciendo la sanidad pública, reduciendo la educación, reduciendo los servicios públicos, que es lo que estamos viendo, de tal manera que esta democracia pues se está transformando en un circo. El otro día Pedro Sánchez decía que de ahora en adelante los pensionistas los martes cuando vayan al cine pagarán 2 euros, cuando hay millones de pensionistas que cobran una miseria y de eso no se acuerdan. Y el colmo de los colmos llegaba cuando en Zaragoza, el Partido Popular de Zaragoza paga 80 céntimos por cada conejo que se lleve al ayuntamiento. Esto lo añado yo, porque a algún sitio habrá que llevarlo, para evitar la reproducción de conejos que hacen daño a la tierra, ¿no? O sea que esto es la democracia está cayendo en un circo, ¿no? Entonces lo que no es razonable es que se destinen millones y millones de euros a cuestiones superfluas para la industria de guerra, la industria militar, o lo que ha pasado durante la pandemia. Los fondos europeos, por eso ya no hay que creerse nada de lo que vienen diciendo estos grandes políticos. Aquí hemos tenido hace pocos días a la ministra de Economía, sí, que los fondos europeos, los 170.000 millones de fondos europeos que los vamos a pagar los españoles, esos 170.000, pues se están distribuyendo a las grandes empresas. Eso se lo está llevando Iberdrola, Endesa, etcétera. Y aquí en los pueblos, pues el dinero de los fondos europeos que se decía que iba a venir para esto, para lo otro, pues si llega algo, que no sabemos si llega, porque nadie nos dice nada, llega con cuentagotas. Y yo creo que no llega nada, porque nadie dice nada, porque si llegase algo ya se encargaría
vara de anunciarlo en Canal Extremadura una y mil veces, que parece el reclamo publicitario, ¿no? Entonces, por eso digo que es impresionante cómo, en la medida en que va pasando el tiempo, se recortan derechos sociales, y las grandes cantidades de dinero y de millones que nos hablan, que tendremos que pagarlo los españoles con nuestros impuestos, pues se destinan a, pues eso, a Iberdrola, que a Endesa. Ejemplo han sido los ERTE y los ERE. Han despedido a miles y miles de trabajadores que el Estado ha tenido que suplementarlos y pagarles unas cantidades importantes, y ellos han ahorrado y se han llevado subvenciones importantísimas. O sea que es una verdadera vergüenza. Entonces, ¿cómo vamos a estar a aceptar un régimen de estas características? Se nos acaba el tiempo. Juan, una última cuestión. No sé si tenéis hecho una estimación de votos, por una parte, y por otra parte, pues lógicamente, cuáles son las palabras con las que te gustaría cerrar o pedir el voto. Pues lo dejo en tu mano a modo de cierre de estos 60 minutos de conversación. Nosotros no tenemos estimación de votos. Todo lo que se habla ahora es especular. Y bueno, efectivamente, hablamos, decimos, esto van a sacar, no van a sacar. A mí no me gusta hablar en absoluto, nunca me ha gustado hablar del tema porque son especulaciones. Hasta que no se parta el melón por la mitad y se destripe, se quite la pipa, y se vea lo que hay, pues eso, ¿no? Hombre, a nosotros nos gustaría pues sacar el mayor número de votos posible, porque creemos que somos necesarios en una sociedad de estas características para dar la batalla en aspectos fundamentales. Yo me dirijo a la población diciendo lo que estamos repitiendo en esta campaña. Nosotros no prometemos absolutamente nada. Lo que sí ofrecemos es nuestra lucha, nuestro trabajo y nuestro servicio por conseguir resolver cuestiones y problemas que faciliten la vida a los demás, porque estamos en un régimen donde la gente tiene muchos problemas en todos los aspectos, tanto en sanidad, el problema de las listas de espera, en educación, en empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el ofrecimiento y el mensaje que lanzamos nosotros es que nuestra trayectoria la conoce la gente y saben lo que hemos hecho siempre en esta vida, a pesar de los palos que nos han pegado. Y bueno, y sabiendo de antemano que te iban a pegar esos palos. Entonces, lo que sí hacemos es ofrecernos y vamos a trabajar por la resolución y ayudar a la gente en los problemas de su vida diaria. Otra cosa no podemos hacer. Juan Miramontes, candidato número 1 de una Extremadura digna, La Bellota. Gracias. La Bellota, que la gente vote La Bellota.